Después de haber comido algo, Abner permaneció sentado y a la luz de la lámpara abrió el libro sobre la mesa de la cocina. Las primeras hojas habían sido arrancadas, pero examinando los fragmentos de las hojas que aún estaban pegados a los hilos que cosían las páginas, Abner llegó a la conclusión de que estas hojas no habían contenido más que simples números. Pensó que su abuelo había querido aprovechar un viejo libro de contabilidad a medio rellenar y había quitado las hojas utilizadas para apuntes más prosaicos que sus actuales anotaciones. Desde sus comienzos las notas eran enigmáticas, carecían de fecha y no llevaban más que el día de la semana. Este sábado Aria ha contestado a mi pregunta. Ese fue fue vista algunas veces en compañía de Ralsa March y el bisnieto de Obed nadaban juntos de noche. Esta primera anotación se refería claramente a la estancia de la tía Sara en Innsmouth y definía el tipo de preguntas que el abuelo había podido hacer haría acerca de ella. Algo había inducido a Luther a llevar a cabo esas pesquinas, y por lo que sabía del carácter de su abuelo, Abner llegó a la conclusión de que la había iniciado después de la vuelta de Sarah a Dunwich. La anotación siguiente consistía en un trozo de carta mecanografiada recibida por Luther Wateley y que éste había pegado a continuación. ¿Por qué? Raul Samars es probablemente el más asqueroso de la familia. Su aspecto alcanza casi la degeneración. Sé porque tú mismo lo dijiste, que Libby es la más encantadora de tus hijas. Sea como fuere, no podemos comprender cómo Sara pudo dar con alguien tan repentinamente como Ralsa, un ser en el que todas esas características recibas que se han dado en la familia Mars, desde Obed y su matrimonio con la mujer polinesia. Los Marsh han negado que la esposa de Obed fuese polinesia, pero él comerciaba por allí en aquella época y no me creo esas historias de una isla que no aparece en el mapa y donde sostiene que habría encontrado a esa mujer. Parece haber alcanzado su máximo apogeo, por lo que ahora deduzco, después de todo han transcurrido más de 2 meses, cerca de 4 creo, desde su regreso a Dunwich estuvieron siempre juntos. Me sorprende que Aria no te lo haya contado. A ninguno de nosotros se nos había encargado ni dado permiso para impedir que Sara se viese con Ralsa. Además, son primos, y es a los March, no a nosotros, a quienes ella estaba visitando. Abner pensó que esta carta había sido escrita por una mujer, otra prima, que parecía aprovechar a Luther en un tono de dolido. El haber enviado a Sara a casa de los Mars en lugar de mandarla a la suya. Era obvio que Luther era como fuere, le hubiera hecho ciertas preguntas sobre Ralsa. La tercera anotación estaba de nuevo escrita por Luther y resumía una carta de Aria. Sábado, según Aria, los profundos son una secta o un grupo semirreligioso, son subhumanos. Se dice que viven en el agua y adoran a Dagon y a otro dios llamado Cthulhu. Tienen agallas, se parecen más a las ranas y a los sapos que a los peces, pero sus ojos son de pez. Asegura que la esposa de Obed era uno de ellos. Afirma que todos los hijos de Obed llevaban las mismas características. Los Mars tendrán agallas. Si no, ¿cómo lograrían nadar milla y media hasta el arrecife del diablo y volver? Los Mars comen poco, pueden estar sin comer y sin beber durante mucho tiempo. Disminuyen o aumentan de tamaño muy deprisa. A esto Luther había añadido 4 desdeñosos signos de exclamación. Sadok, Sadok Allen jura haber visto a Sara nadar hacia el arrecife del diablo. Los Mars la llevaban, todos desnudos. Jura haber visto que los Mars tienen la piel dura y cuarteada. Algunos con escamas, como peces. Jura haberlos visto bucear y comer peces crudos. Los devoran como bestias. La siguiente anotación consistía de nuevo en un párrafo de una carta, dudar como constatación a otras escritas por el abuelo Waterley. Preguntas quién es el responsable de estas historias ridículas que circulan sobre los Mars. Pues bien, Luther sería imposible designar a alguien en particular, ni tampoco a una docena de personas, y eso en varias generaciones. Estoy de acuerdo en que el viejo Sadok Allen habla demasiado, bebe y puede inventar muchísimas historias, pero él es solo uno entre tantos. El hecho es que esta leyenda, o galimatías, como tú lo planteas, se ha extendido de una generación a otra a lo largo de 3 de ellas.
No tienes más que mirar a algunos de los descendientes del capitán Obed para comprender cómo pudieron gestarse tales historias. Se dice de algunos hijos de los Mars que eran demasiado horribles para mirarles a la cara. Cuentos de viejas, quizá, pero una vez como el doctor Rowley, Mars estaba demasiado viejo para poder atender a una de las mujeres de Mars. Llamaron al doctor Hillman, y Hillman ha sostenido siempre que lo trajo al mundo. Entonces era un ser que podía hacerlo todo, menos humano. Nunca nadie llegó a ver a ese Mars, aunque después hubo gente que afirmó haber visto cosas que se movían sobre dos piernas, pero que no eran seres humanos. A continuación un breve pero revelador, venía una breve pero reveladora referencia de dos palabras: Sara castigada. Esto debió marcar la fecha en que Sara Watterley fue encerrada en la habitación encima del molino. Seguían varias páginas en las que Luther no sacaba a relucir para nada a su hija en sus anotaciones, pese a que las notas no llevaban fecha alguna y se seguían unas tras la otra. A juzgar por la diferencia en el color de la tinta, debían de haber sido escritas en épocas distintas. Muchas ranas parecen ocupar el molino, son más numerosas que en los pantanos de la otra orilla del Miskatonic, impiden dormir. Aumenta también el número de chotacabras, o será mi imaginación. Esta noche he llegado a contar 37 ranas sobre los escalones del porche. Seguían más anotaciones de este mismo tipo. Abner las leyó todas, pero no encontró en ellas nada que le aclarara lo que el viejo había querido decir. Desde ese momento, Luther Watterly parecía haber dedicado su libro a las ranas, a la niebla, a los peces y a sus movimientos en el Miskatonic, cuando saltaba del agua, etcétera. Daban la impresión de ser noticias inconexas y no relacionadas con el problema de Sara. Venía otro silencio a continuación, y después venía una nota, una sola nota, y además subrayada: Arya tenía razón. ¿Pero en qué había tenido razón?, se preguntaba Abner. ¿Y cómo supo Luther Waterley que Arya había tenido razón? No había nada que indicara que Luther y Arya hubieran seguido escribiéndose, ni siquiera que Arya lo hubiera hecho sin que el irascible Luther le bombardease con más preguntas. Seguidamente vino una sección compuesta de recortes de periódicos pegados. Parecía no tener la menor relación entre sí, pero permitieron a Abner pensar que había pasado poco más de un año desde la última hasta la siguiente anotación de Luther, una de las más sorprendentes que Abner encontró. De hecho, el tiempo transcurrido parecía ser de casi 2 años. Ha vuelto a salir. Si Luther y Sara eran los únicos habitantes de la casa, ¿quién era R? Podría ser que Ralph Mars hubiera venido de visita y que fuera a él a quien se refería Luther. Abner lo dudaba, pues nada demostraba que hubiera podido existir un especial afecto de Ralph Mars por su lejana prima. De haber existido tal atracción, indudablemente no habría esperado tanto para ir en busca de ella. La siguiente anotación parecía no tener nada que ver con la precedente. Dos tortugas, un perro, los restos de una marmota, las dos vacas de Bishop, encontradas al final de la pradera, cerca de la orilla del Miskatonic. Un poco más adelante, Luther había apuntado otros datos parecidos. Después de un mes, un total de 17 vacas y 6 ovejas, horribles alteraciones. El tamaño está en proporción con la cantidad. Se ha presentado Z, preocupado por lo que se cuenta por ahí. ¿Podía Z significar Zebulón? Ander pensaba que sí, pero por lo poco que Zebulon le había podido contar sobre la situación en la casa cuando la tía Sara había sido encerrada, Abner dedujo